Dios le bendiga más. Contenta de estar nuevamente en la casa del Señor. Este día está precioso, ya lo vieron, ¿verdad? Cada día que pasa, los días están más radiantes porque ya estamos acercándonos a la época navideña, ¿verdad? Y los días se ponen más brillantes. Le damos la bienvenida a los que vinieron hoy, que hacía tiempito que no los veíamos. Pamela, Dios te bendiga. Adolca. Y muchas bendiciones para todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Doy gracias a Dios por este nuevo día. Y aquí nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Gladys, en la casa del Señor. En la iglesia Jesucristo el Vencedor, que les extiende un fraternal saludo a todos los que nos ven a través de YouTube. Siempre les recordamos que estamos ubicados en la calle Corar, número 282 de Brisas del Mar, en el sector El Tuque, en Ponce, Puerto Rico. Y nuestro pastor, que es el hermano Abimael Santiago. Les recordamos también que nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana para nuestro culto devocional, los lunes a las 7 de la noche para un culto de oración y los miércoles, que es nuestro estudio bíblico, a las 7 de la noche. Y ahora comenzamos nuestro devocional poniéndonos ante la presencia del Señor. Iniciamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preparemos nuestros corazones, hermanos, y alabemos al Señor con cánticos y alabanzas. En Dios hay libertad, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cantemos, hermanos. Escuchen este cántico. Si se pueden poner de pie el que pueda, para que aunque sea... Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo
hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos líderes por tu sangre. Libre soy, que somos líderes por su sangre. Libre soy, libre soy. Somos libres, gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Vive Jesús. Aunque estemos con dificultades, porque aunque somos hijos de Dios, aunque le servimos a un Dios de poder, siempre tenemos nuestras situaciones. Muchos están cargados, unos tienen problemas familiares, otros tienen problemas de salud, otros están esperando que sucedan cosas, ¿verdad? Y no ven el final. Pero tengamos esperanza, tengamos fe y sigamos luchando, resistamos. Que va a llegar el momento en que sí, porque no son en los tiempos de nosotros, es en los tiempos de Dios. Así que no nos desesperemos. Como humanos sí sufrimos, nos desesperamos, pero tenemos que inmediatamente venir a los pies del Señor, que Él hace su obra en nosotros. Les voy a pedir que si quieren estar de pie o por lo menos en comunión para hacer la lectura de la palabra, que la tengo aquí en el Salmo 16, el versículo 5 al 11. Salmo 16, versículos 5 al 11. ¿Estamos? Amén, ok. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén, amén. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Hasta aquí nuestra parte. Les dejo con nuestro pastor, el hermano Abimael Santiago. Dios los bendiga, hermanos. Dios le bendiga, amada iglesia, y Dios bendiga a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos están ready para estudiar la palabra del Señor? Porque a mí eso es lo que me gusta, estudiar la Biblia, estudiar la palabra del Señor. La Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad. ¿Qué es escudriñar? Es rebuscar, es estudiar, es como cuando usted ve una foto y si usted hace ese retrato ahí y usted lo mira y sigue, pero si no está viendo los detalles, ¿verdad? Y el Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Y en aquel momento que Jesús dijo eso, se lo estaba diciendo a los que estaban allí que no creían en Él. Él era el Mesías, el Rey de Reyes, estaba frente a ellos, el Dios que descendió del cielo. Y el Señor le dice, oiga, lean,
escudriñen, porque desde Génesis en todo el Antiguo Testamento hablan de mí, como dice él. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que nosotros, por eso a mí me encanta estudiar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que el enemigo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Así que debemos aferrarnos a la verdad. La única manera de nosotros no ser engañados es conociendo la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di cuando yo trabajaba en la banca? La única manera que yo podía ver y reconocer un billete genuino es conociendo sus características, porque en la banca, como cajero, ¿verdad? La gente va y hay muchos billetes falsos circulando en la calle. Y se parecen mucho. Ellos lo hacen de manera que usted casi no los puede detectar. Pero cuando usted conoce las características del genuino, usted rapidito se da cuenta de que es un billete falso. Cuando usted conoce la Biblia, usted ve que lo que la persona está predicando, la persona está hablando, sí, eso yo lo leí, sí, eso es correcto, eso está ahí en la palabra del Señor. Como por ejemplo, la Biblia claramente dice que la salvación es por gracia. Y si usted le agrega una sola obra para la salvación, entonces ya no es por gracia, ya no es gratis. Y si la salvación no viene por la gracia de Dios, entonces tendría que cumplir toda la ley para poder ser salvo. Entonces habría lugar para la jactancia humana y Dios no recibiría toda la gloria. Así que la Biblia dice claramente en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oiga, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras. No sé cómo lo vamos a decir, para que nadie se gloríe. Así que si crees que vas a llegar al cielo por tus obras, por lo que tú haces, lamentablemente es muy difícil. Yo te exhorto a cambiar ahora mismo tu motivación para llegar al cielo. Porque si tu motivación es porque como pues ya tengo una enfermedad, me diagnosticaron una enfermedad y ahora pues sí que me voy a encontrar con el Rey. Así que voy a empezar a portarme bien para llegar al cielo. Esa no debe ser tu motivación. Porque nuestras mejores justicias, dice la Biblia en Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dice ahí, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que realmente cambia tu motivación. Si tú crees que portándote bien vas a llegar al cielo, tienes que cambiar esa motivación. Y eso te va a ayudar a crecer. Eso te va a ayudar a crecer. ¿Sabe por qué? Porque hay veces caminamos por la vida como cristianos derrotados. Porque el pecado mora en nosotros todavía. Estamos en este cuerpo. Fallamos. Le fallamos a Dios. Todos los días tenemos que arrepentirnos. El cristiano no practica el pecado. No debe practicar el pecado, dice la Biblia. No practica el pecado, pero fallamos como seres humanos. Porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y todos los días tenemos que ir donde la presencia del Señor a pedirle perdón. Dice la Biblia que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Así que nuestra motivación, mire, caemos, fallamos, Señor, perdónanos, pero gracias. Porque esa no es la manera. O sea, si se dependiera de mí entrar al cielo ya, ¿qué sería de nosotros, verdad? Ahora, la historia que vamos a estudiar hoy, y
Tengan mucha paciencia conmigo porque llevo 4 meses sin estar aquí, así que voy a hablar mucho de esta historia. Llevo dos domingos sin venir, así que voy a hablar un poquito, pero esté atento a esta historia. Vamos a hablar de Nicodemo. Yo sé que hay muchas predicaciones acerca del nuevo nacimiento y de esta historia de este hombre. Un hombre que conocía la Biblia de aquel tiempo. Definitivamente que era de Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento. Lo conocía. Era un hombre religioso. Y vamos a ver esa historia. Es importante estudiar esta historia en esta mañana, de suma importancia, porque aquí el Señor nos contesta la pregunta más importante en la vida de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? ¿Qué tienes que hacer para entrar en el reino de Dios y ser salvo? ¿Tienes que bautizarte? ¿Tienes que cumplir ciertos ritos? ¿Ciertas obras? ¿Tienes que obedecer ciertas leyes? ¿Debes merecer ser salvo debido a tu descendencia u origen? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? La verdad es que la forma en que Jesucristo contesta esta pregunta aquí a este hombre, a Nicodemo, ninguno de nosotros la podría contestar así, o la contestaría así. Si alguien te pregunta qué debo hacer para ser salvo, muchos de nosotros contestaríamos, bueno, tienes que arrepentirte, ¿verdad? Y creer en Jesucristo. Esa sería nuestra contestación, pero Jesús tomó un paso más atrás. Él fue al origen, Él fue al principio. Y le dijo a Nicodemo, para ser salvo, tienes que nacer de nuevo. Y vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo 2 aspectos importantes en este estudio de por qué tenemos que nacer de nuevo. Los 2 aspectos que vamos a ver es que el nuevo nacimiento es requerido para ver el reino de los cielos. Y el segundo aspecto que vamos a ver es que el nuevo nacimiento es producido solo por el Espíritu Santo. Así que vaya conmigo a la Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y cuando usted esté en su casa, haga la asignación y lea esa historia completa. Vamos a estar de pie los que puedan para leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 3. Y vamos a desglosar un poco esta historia y estudiarla. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio. Está el Evangelio de Juan, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el último de los evangelios en línea. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice el versículo 3, el capítulo 3 mejor dicho, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, Rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a leer hasta ahí esta historia. Padre, nos acercamos a ti, Señor, en oración. Esta Grey,
esta iglesia, esta casa, Señor, que tú has establecido en este lugar. Estamos aquí, Señor, para estudiar tu palabra y nos ponemos en tus manos. Necesitamos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, la obra poderosa de tu Espíritu Santo en cada corazón, en cada vida, para entender esta palabra, Dios. Dirígenos en esta mañana, Señor amado, y guíanos a través de ella. Haz una obra poderosa en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir expandiendo tu palabra y el Evangelio de Jesucristo, para que tu Evangelio siga creciendo hasta el punto que tú regreses, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Lo primero que tenemos que saber es que ahí dice que es un requisito nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Es un requisito. Si vamos al capítulo anterior, que tiene una asignación para leerlo en su casa, capítulo 2. Ahí dice al final, en ese capítulo 2, que muchos creyeron en él por los milagros que hacía. Pero Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. De manera que Nicodemo era una de esas personas que había creído en Jesús por las señales que hacía. Y aunque Nicodemo cree a través de estas señales, más adelante se convierte en un verdadero seguidor del Señor, porque vemos en el capítulo 7 de ese mismo evangelio que él defiende a Jesús en el Sanedrín, en un evento. También él con José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús cuando lo crucificaron para la sepultura. Ahora, ahí el texto dice que Nicodemo era un fariseo. Y tenemos que ver qué era eso. La palabra fariseo significa los apartados. En la época de Jesús habían cerca de 6,000 fariseos. Y tenían mucha devoción, mucha piedad externa, pero eran legalistas y orgullosos. Y Jesús los condena una y otra vez en su evangelio por su legalismo. Y estos fariseos enseñaban sus propias leyes como si fuesen palabra de Dios. Y el texto además dice que Nicodemo era un principal entre ellos, un principal entre los judíos. Y un principal se refiere a que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de Israel y se componía de 70 personas. Entre ellos eran fariseos y saduceos, y también los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Los fariseos eran los que se encargaban de la enseñanza de la religión judía, y los saduceos eran los levitas y los sacerdotes. O sea que estas personas eran familias prominentes que se encargaban del templo y eran políticos prominentes de la nación de Israel en ese tiempo. Y vemos entonces que Nicodemo era una persona de importancia porque era parte del Sanedrín. Entonces en el versículo 2 vemos ahí que dice que Nicodemo vino de noche. Él vino de noche. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Juan enfatiza que Nicodemo vino de noche? Realmente no lo especifica, pero nosotros, ¿verdad? Podemos pensar que a lo mejor, como era un hombre alto, ¿verdad? De ese tiempo, que tenía una posición, a lo mejor le daba vergüenza. Jesús en ese tiempo fue revolucionario prácticamente, fue una persona que todo el mundo se iba tras de él y hacía muchos milagros, pero todavía no estaban seguros. Y entonces él quizá no quería exponerse. Pero el Evangelio de Juan, la palabra noche, simboliza oscuridad espiritual. Oscuridad espiritual. Vemos que en Juan 9:4, esa palabra noche, Jesús dijo, me es necesario hacer las obras que el Padre me envió, ¿verdad? Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Ve? Y en Juan 11:10, también Jesús dijo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, espiritualmente hablando, Nicodemo fue de noche porque estaba en oscuridad espiritual. Judas,
Si ustedes se acuerdan, salió de noche a traicionar a Jesucristo. Dice Juan 13:30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Que la noche simboliza la oscuridad espiritual. El cristiano debe andar en luz. ¿Usted me oye bien? Yo me oigo, casi no me oigo. No sé si es que... Súbelo un poquitito más. Es que mi voz es tan pasiva, ¿verdad? Así que Nicodemo, hasta este momento, Nicodemo no es una persona salva. Él está indagando de Jesús. Él quiere conocer a Jesús. Y le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y lo llama rabí, que quiere decir maestro, pero eso era un título, no era porque era seguidor de él. Y el problema de Nicodemo era que estaba igual que todas las multitudes, creyendo porque veía las señales que hacía. En el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, sígame aquí, como dice el doctor Alducin, con cuidado. Cuando el texto dice de cierto, el Señor te está diciendo presta atención. Presta atención, y los que nos están viendo y los que están aquí, preste atención. Preste atención. Está diciendo presta atención porque es imprescindible lo que te voy a decir. ¿Ve? Y aquí hay 4 frases importantes en este versículo 3. Que yo quiero que usted vaya conmigo y las estudie conmigo. Son solamente en este versículo 3, de hecho no están en orden, pero quiero mencionar estas 4 frases. La primera frase dice, no puede ver. La primera frase, no puede ver. Algunos pueden pensar que aquí la respuesta de Jesús está muy desconectada de lo que dijo Nicodemo. Por ejemplo, Nicodemo dice, sabemos que eres maestro y que vienes de Dios. Pero luego Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Parece algo como si no estuviera conectado, ¿verdad? Lo que Jesús le dice ahí. Pero dicen los estudiosos que en el griego el verbo sabemos viene de la misma raíz de ver. Así que es como de esta manera, escuche bien. Hemos visto, Nicodemo dice, hemos visto que tú eres maestro. Y Jesús le responde, si no naces de nuevo no puedes ver nada. Eso es lo que quiere decir eso. Hemos visto, Nicodemo le dice, hemos visto que tú eres maestro. Y Jesús le dice, si tú no naces de nuevo tú no puedes ver nada. Esa es una de las frases. El que no puede ver. La segunda frase es el que no. El que no. Eso es un absoluto. El que no naciere de nuevo. La idea es, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Iglesia. Es un requisito fijo, inalterable. Y seguramente esta expresión de Jesús debió ser la parte más chocante para este hombre Nicodemo. Un principal entre los judíos. Porque durante el tiempo de Jesucristo los fariseos enseñaban que todo judío iba a entrar en el reino de los cielos. Ellos se jactaban que eran hijos de Abraham. Entonces el hecho de que Cristo pone una condición allí y le dice a Nicodemo, no vas a ver el reino a menos que nazcas de nuevo. Esta expresión debió, como decimos aquí en este país, debió ser como un balde de agua fría para este hombre, para Nicodemo. Porque tuvo que haber sido ofensivo, tuvo que haber sido sorprendente, un miembro tan respetable del Sanedrín, un principal entre los mejores de los judíos, que él no iba a entrar en el reino de los cielos, que él no iba a entrar en el reino del Mesías. Debió ser terrible. Un judío circuncidado, guardaba toda la ley, que no iba a entrar. Era una enseñanza muy diferente a lo que se enseñaba en aquella época. Y si Nicodemo, con su conocimiento, posición, integridad, no pudo entrar en el reino en virtud de su justicia y en su genealogía,
porque él venía de todo eso. ¿Qué esperanza había para esos otros judíos? Eso es lo que pensaba allí en ese momento Nicodemo. Así que todos tienen que nacer de nuevo, es un requisito para todos. Frase número 3, tiene que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa esto, nacer de nuevo? Mira, el verbo nacer es como decir ser engendrado. En esa frase, ser engendrado nos recuerda que hubo un padre que lo ocasionó. Y eso lo podemos ver en este mismo evangelio, en el capítulo 1. Usted ve en el capítulo 1, los versículos 12 y 13, que Jesús dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí viene cuando dice, los cuales no son ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Usted me sigue? También es interesante mencionar que esa palabra de nuevo en griego significa de arriba. De arriba. Y Juan menciona en varios versículos esta palabra que es un significado, ¿verdad? En griego la palabra nuevo y arriba significa lo mismo. En griego. O sea, tiene el mismo significado. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todo. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11, respondió Jesús, eso era cuando estaba con Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Sin embargo, Nicodemo está pensando en nacer de nuevo físicamente. Usted lo leyó. Porque él está pensando de manera carnal solamente y no entiende que Jesús le está diciendo que tiene que nacer de arriba, del Espíritu. Es un nacimiento espiritual que viene de arriba. Jesús está diciendo que debemos nacer una vez físicamente, pero luego tenemos que nacer otra vez en un nacimiento espiritual. Y la razón es porque cuando nacemos físicamente, nuestra alma nace muerta. Tenemos vida física, pero no tenemos vida espiritual. Podemos ver con los ojos físicos, pero no podemos ver con los ojos espirituales. Así que cada uno de nosotros somos la unión de un alma y un cuerpo. Y cuando nacemos el cuerpo tiene vida, pero el alma no. El alma nace muerta. Muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. El nuevo nacimiento tiene que ver con un nuevo nacimiento de una nueva alma que Dios nos da de arriba. Dios da vida a tu alma, tiene que nacer espiritualmente, es un requisito. No puedes entrar en el reino con un alma muerta. Y la frase número 4 es el reino de Dios. A menos que nazcas de arriba, de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y cuando la Biblia habla del reino de Dios, se enfatiza 3 aspectos importantes, 3 diferentes reinos. Primero, el reino universal de Dios. Dios reina, Dios está sobre los cielos. Él hace que toda la creación se mueva, dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 91, Jehová está en su trono y su reino domina sobre todo. Él sostiene todas las cosas, el universo, las estrellas. El otro reino es el reino actual de Cristo, que es un reino espiritual. Dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí lo que hay son 2 reinos aquí abajo. Jesús dijo que el que no recoge conmigo, desparrama.
O estás con Dios o estás con el diablo. Así mismo es. Aquí no hay bandos medios. No existen bandos medios. Y cuando usted entrega su vida y sus pecados al Señor, reconoce a Jesucristo como su Salvador, tiene la confianza, cree en Jesús, usted es trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Eso es que toda autoridad ha sido entregada a Cristo y Él reina hoy en nuestros corazones cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Pero normalmente cuando la Biblia habla del reino de Cristo o el reino de Dios, número 3, se refiere al reino futuro y físico. Cristo va a reinar sobre un nuevo mundo regenerado. Y es algo futuro. Por eso Cristo nos enseña a orar. Nos dice, cuando le dijo a sus discípulos que le preguntaron, Señor, ¿cómo vamos a orar? Señor. Y dice, que venga tu reino. En el Padre Nuestro, ¿verdad? Que usted lo sabe de memoria. Por eso el Señor le enseñó a orar así, que venga tu reino, porque viene un reino futuro. Aquí no está todavía ese reino. Es algo que viene en el futuro. Todo este mundo, todo este cosmos será regenerado. Lo vemos en Mateo 19:28. Jesús mismo lo dijo. Mire cómo Él dijo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, lo dijo Jesús, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que reinaremos con Cristo por toda la eternidad. Ahora, el punto de Jesús es el siguiente. Escúcheme con cuidado. No puedes ir a ese cielo, no puedes ir a ese reino, no puedes ver ese mundo regenerado si tú no eres regenerado primero. De manera espiritual estamos hablando. Es un requisito inalterable, sin excepciones, porque sin nacer de nuevo no puedes entrar en el reino de Jesucristo. Dependemos 100% de Dios para nacer de nuevo. Nuestras obras, nuestros esfuerzos, nuestros logros no valen nada. Hay una sola manera de tener acceso al reino de Dios y es nacer de nuevo. Y es algo que usted y yo no controlamos. Entonces esto genera en la mente de Nicodemo, en esa conversación que tuvo con el Señor ahí, como en la mente de muchos de nosotros también, la siguiente pregunta. Si es un requisito, si nacer de nuevo es un requisito para entrar en el reino, entonces, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué pasos debo tomar para nacer de arriba? Y ahí Jesucristo explica la segunda verdad de lo que estamos hablando acerca del nuevo nacimiento. Y la verdad es que tú no puedes hacer nada acerca del nuevo nacimiento. Tú no puedes producir un nacimiento tuyo. El nuevo nacimiento es producirlo solo por el Espíritu Santo. Y en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí algunos ven a Nicodemo como un hombre que no era inteligente. Porque decían, pero ¿cómo este hombre va a hacer esa pregunta? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Es algo tan obvio? Claro que no. Pero la realidad es que Nicodemo es inteligente. Y hay 3 razones por las que Nicodemo plantea esta pregunta a Jesús. Y la primera razón es que él hace la pregunta esperando una respuesta negativa de Jesús. De hecho, él hace esa pregunta para saber cómo puede nacer de nuevo, no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Realmente él sabe eso, pero él espera una respuesta negativa. Él espera que Jesús le conteste. La segunda razón es que hay que comprender que en esa cultura, en ese tiempo, hay lo que se llama el método socrático, que eso viene de Sócrates, que los estudiosos llaman eso, que hacen preguntas para aprender
para sacarle información. Y él le hace esa pregunta a Jesús para sacarle información, porque obviamente no estaba entendiendo. Él quería saber más. Y la tercera razón es que aunque la pregunta no muestra falta de inteligencia, sí demuestra una falta de fe en ese momento de este hombre. Porque Nicodemo demuestra que solo piensa en un nacimiento físico. ¿Saben? Él no entiende que está hablando de un nacer espiritual, como mucha gente lo entiende cuando hablamos del nacimiento, del nuevo nacimiento. Es una dimensión espiritual y Nicodemo estaba en una dimensión física. Entonces Jesús en el versículo 5, que básicamente es parecido al versículo 3, explica lo que es nacer de nuevo. En el 5 él dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es bien importante que usted vea el parecido, la semejanza del versículo 3 al versículo 5. Los dos comienzan de cierto. O sea, pon atención, atiende, pon atención. Dice, en el 3 dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y en el 5 dice, nadie puede entrar. En el tercero dice, nadie puede ver. En el 5 dice, nadie puede entrar. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia entre ver el reino y entrar en el reino? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna. Es lo mismo, porque para verlo tienes que entrar, y si estás adentro fue que lo viste. ¿Ves? Es lo mismo. Pero nos ayuda a entender esa pregunta del versículo 5, que es el punto culminante. ¿Qué significa? Porque Jesús le dijo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Lo leímos. ¿Y qué significa nacer de agua y del Espíritu? Pues sin duda lo que significa nacer de agua y del Espíritu tiene que ser semejante a nacer de nuevo. Esto es algo espiritual y bien técnico. Nacer de nuevo es lo mismo que nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu es una explicación de lo que significa nacer de nuevo. Y esto es importante porque algunos piensan que nacer de agua se trata del bautismo. Y no se trata del bautismo porque, iglesia, el bautismo es un símbolo externo de lo que Dios ya ha hecho en el corazón del hombre. Es algo externo que lo queremos, porque lo que sucede dentro de nosotros no se ve a simple vista. El nuevo nacimiento no se puede ver. Es algo espiritual. Y lo expresamos con el bautismo. Es un símbolo externo de lo que Dios ya ha hecho en el corazón del hombre y no podría ser el único requisito para entrar en el reino, como algunos enseñan. Otros piensan que nacer de agua se trata del nacimiento físico, pero la Biblia jamás se refiere al nacimiento físico como nacer del agua. Entonces es importante recordar que hay una comparación entre nacer de nuevo y nacer de agua y del Espíritu. También es importante que usted conozca que en el griego tienes que nacer de agua y tienes que nacer del Espíritu como si fueran dos cosas. O sea, lo dicen como si fueran dos cosas. Hay mucha gente que entiende que nacer del agua y nacer del Espíritu es como si fueran dos eventos, pero es un solo evento. Nacer de agua y del Espíritu ocurre en el mismo momento. Así que en el versículo 10, esto es importante porque en el versículo 10 fíjese que Cristo regaña a Nicodemo. No lo leímos, pero dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Jesucristo regaña a Nicodemo, le dice, tú eres maestro y no sabes qué es nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué el Señor lo regaña? Porque en el Antiguo Testamento ya el Señor, se supone que Nicodemo le enseñara eso al pueblo judío y él no lo sabía. Y ya el Señor le había dicho en el Antiguo Testamento esta enseñanza al pueblo, lo que iba a suceder. Y fíjese, vaya conmigo a Ezequiel 36. Ezequiel, eso está en los primeros libros del Antiguo Testamento. Ezequiel 36. Y mire lo que le decía Dios a su pueblo de lo que iba a pasar en este tiempo, cuando Jesús le dice, tienes que nacer
del agua y del Espíritu. Es impresionante esto porque el Señor le dice a su pueblo en Ezequiel 36, del 25 al 28, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Viste? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es cuando usted nace de agua y del Espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. O sea que el Señor ya le había dicho al pueblo todo eso que iba a pasar. Así que Dios promete que habrá un tiempo cuando Él limpia a su pueblo de su pecado con agua y los perdona y los justifica, y que luego les iba a dar un espíritu para santificarlos y hacerles obedecer. Siempre vemos esas dos verdades en las Escrituras, iglesia. Necesitamos ser perdonados y necesitamos ser cambiados. Necesitamos agua y necesitamos espíritu. Las dos cosas siempre van de la mano en la Biblia: justificación y santificación, agua y espíritu. ¿Por qué necesitamos las dos cosas? Porque necesitamos el perdón y también necesitamos ser cambiados a través del Espíritu Santo, ir transformando nuestra vida. Así que terminando, iglesia, con esta enseñanza, para nacer de nuevo tienes que nacer de agua y del Espíritu. Pero eso solo lo hace Dios cuando tú puedes creer y reconocer que necesitas de Dios, que eres un pecador. No importa cuánto sepas de la Biblia como este hombre. Tenía todo el conocimiento, pero no había sido regenerado su espíritu. No había nacido de nuevo. Y Nicodemo conocía la Biblia desde Génesis hasta Malaquías y no había nacido de nuevo. No podía ver el reino de Dios porque es algo espiritual. Tiene que tener un corazón humilde, iglesia. Usted tiene que tener un corazón humilde. El Señor dijo: aquel miraré que es humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Reconocer tus pecados y que necesitas a Jesucristo para nacer de nuevo. Es algo que ocurre, que tú no lo vas a sentir. A simple vista no se ve. Tienes que creerlo. Pero cuando tú entregas tu vida al Señor, tu corazón, reconoces que eres un pecador, que necesitas a Dios, ocurre ese nuevo nacimiento. De hecho, el Señor estableció un plan de salvación para la humanidad. Y Él, en Romanos 3:23, Él dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es donde nosotros, ya cuando nacemos con el alma muerta. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la paga de ese pecado, ¿qué es? Es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces Dios muestra su amor, en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces Él dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Así que Él dice en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros, iglesia, necesitamos creer lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor, si nosotros entregamos nuestra vida, nuestros pecados
va a haber un nuevo nacimiento. Y en muchos de nosotros ya ha habido un nuevo nacimiento. Muchos de los que estamos aquí ya ha habido un nuevo nacimiento. Muchos de los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube ha habido un nuevo nacimiento. Porque el Señor ha regenerado tu espíritu, le ha dado vida a tu espíritu para que tú puedas creer su palabra. Dice la Biblia que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque para él son locura. Porque se han de discernir espiritualmente. Y si tienes un espíritu muerto, por eso Nicodemo, por más que conocía de la palabra de Dios, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Pero una vez naces de nuevo, comienzas a entender lo que dice la palabra del Señor. Comienza a ver luz. Y el Espíritu Santo te va iluminando y vas entendiendo. Y si estás entendiendo, has nacido de nuevo. Así que, iglesia, vamos a tener un cántico. Levántese y vamos a tener un cántico de victoria. Porque Él es nuestra roca. Él es nuestra roca. Nuestro sustento. Nuestra fuerza. Dice la Biblia que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra. Nuestra esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, no en la tuya, no en la justicia tuya, sino en la del Señor. No dependemos de nadie, solo de Él. Solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. En Jesús. Dígalo, en Jesús fuerte soy. Solo Él mi roca es. Aleluya. Sobre la tempestad, Él es Rey. Tempestad, Él es el Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta vencer, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Tu ancla firme está en Él, iglesia. Tu ancla firme está en Él, no es en ti, es en Él. En Jesús fuerte soy. Solo Él mi roca es. sobre la tempestad. Iglesia, no se desanime, siga adelante. El diablo es el acusador por excelencia. Lo acusa. Usted no hace esto, usted no hace aquello, usted es un derrotado. Y le dice muchas cosas para que usted se desanime. Pero el Señor en la cruz llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Él cargó, no depende de nosotros. Confía en el Señor. Siga adelante, buscando del Señor. Mire, vivimos en tiempos terribles. Una de las cosas que me dijo mi yerno, que se rumora mucho
entre los soldados del ejército es que para el 2027 va a haber una tercera guerra mundial. Y si usted ve las noticias de Europa, porque la Biblia dice claramente en Mateo 24, los discípulos preguntándole a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será que principio de dolor. Y usted tiene que estar firme en la roca, firme en la roca, firme en el Señor, confiando en Él. No se desanime y no deje que el enemigo le desanime. Siga adelante, iglesia. Así que vamos a orar y a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por hablarnos a cada uno de nosotros. Sobre el nuevo nacimiento es importante. Nadie puede ir a tu reino si no nace de nuevo, si no es regenerado, si tu Espíritu Santo no ha sido regenerado en la vida de nosotros. Nuestro espíritu, Señor. Así que te ruego, Dios, los que nos ven a través de nuestro canal, si no te conocen, Padre Santo, te pedimos que tú obres de manera poderosa en la vida de cada uno de la iglesia y a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Señor, trae consuelo, esperanza, tranquilidad, paz. Tú dijiste, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Sigue obrando en la vida de esta iglesia. Sigue dándonos dirección, Señor. Sigue obrando, Padre Santo, que podamos, Señor, alcanzar más vidas para el reino, Padre. Y predicar este evangelio, Señor, a toda criatura. Como dice tu palabra, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado, dice tu palabra. Ahora oro por cada uno de mis hermanos. Señor, llévanos, suple sus necesidades y llévanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Dios les bendiga, amada iglesia.